Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias por el espacio. Mucho gusto. Listo. Pues me parece excelente este tipo de plataformas para que podamos juntamente hacer comunicación y abrir distancias, ¿verdad? El tema de hoy vamos a tratar identificación de patologías mediante imagenología 3D, perdón. Agradezco mucho a CADI por el patrocinio de esta plática. Me parece excelente que hagamos este tipo de información juntos. Okay. ¿Me escuchan bien? Espero que no haya ningún inconveniente. ¿Todo bien? Escuchamos y la vemos bien, doctora. Perfecto. Adelante. Vamos a empezar. Algo muy importante es, primeramente, saber describir una lesión para poder interpretarla. Empezamos de lo básico a lo avanzado. Sí es importante que la tecnología hoy en día hagamos uso de ella, pero es muy importante que aprendamos primero a describir lo que vemos para poder llegar al final a un diagnóstico. Parte de esto primeramente es reconocer, describir para poder al final interpretar lo que estamos viendo imagenológicamente en nuestras proyecciones radiográficas. Para que nosotros logremos esto, son 3 puntos muy importantes y muy básicos que me gustaría que podamos resaltar. Una de ellas es tener óptimas condiciones visuales, ¿okay? Porque no es lo mismo cuando vemos una imagen digital a cuando observamos en el famoso ventanoscopio, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si vamos a ver una imagen digital tengamos las condiciones de iluminación correctas para que podamos ver la imagen sin que se nos pierdan detalles. Y si vamos a ver, como estamos acostumbrados, nuestra imagen física e impresa, tengamos un negatoscopio correcto también con la iluminación adecuada para poder visualizar correctamente cada proyección, ya sea de cualquier tipo de estudio que estemos hablando. Punto número 2 es la calidad de imagen radiográfica, ¿verdad? Tenemos que tener siempre parámetros muy establecidos acerca de lo que estamos viendo, porque no vamos a imaginar nada, simplemente vamos a describir lo que estamos observando. Si no lo estamos viendo claramente, entonces tampoco se vale imaginar, ¿cierto? Es muy diferente cuando veo, es la misma paciente, la misma panorámica, y lo que veo ahora es completamente distinto, ¿cierto? El panorama cambia demasiado, mi diagnóstico puede incluso cambiar si yo tengo una panorámica como la anterior o como la que estoy viendo ahora, en donde veo perfectamente la anatomía, espacios del ligamento periodontal, y bueno, ahora sí puedo sentarme a observar e interpretar, ¿cierto? Recordemos que la panorámica, aunque es nuestro caballito de batalla, tiene sus limitaciones porque es una imagen plana de algo que no lo es. Entonces, es muy importante
que hoy en día jamás vamos a sustituir un estudio con otro, pero sí es muy importante que aprendamos a saber en qué momento voy a usar cada uno de estos estudios y las limitaciones que cada uno va a tener, que va a ser parte de lo que vamos a charlar el día de hoy. Punto número 3 es la sistematización para visualizar. Cada uno podemos hacerlo a nuestra manera. Es muy importante que aprendamos a tener un orden. El orden es muy importante en la vida, entonces también para visualizar nuestras radiografías tenemos que tener siempre un orden y llevarlo, sistematizar esto, que con cada proyección radiográfica o con cada estudio imagenológico que tengamos enfrente, tengamos un orden para poder visualizarlo. En el caso de las panorámicas, incluso las tomografías para poderlas observar, yo este es el orden que recomiendo, donde hacemos un círculo en el orden de las manecillas del reloj, observando desde la parte externa hasta la parte interna. Yo sé que muchos odontólogos nos vamos directamente a órganos dentarios y cuando hay lesiones, nuestra vista nos llama de primera ahí, ¿no? Pero no olvidemos que aparte de los 32 órganos dentarios, tenemos 32 estructuras circundantes en nuestra panorámica que nos brindan información general de nuestro paciente, de su salud en general. Entonces, no solo somos dientólogos, tenemos que ver a nuestro paciente como un individuo integral en general en su salud, porque bueno, eso va a repercutir siempre en la parte bucal. Pues que no perdamos ningún detalle, que tengamos ese orden y esa sistematización para observar cada proyección. Ejemplo número 1, que tenemos, la paciente llega en julio del 2017 con esta panorámica, pero aparentemente no, pues todo está correcto respecto a anatomía, y bueno, sí tenemos ahí algunos diastemas, llega para evaluar de manera ortodóntica, es una pequeña de 12 años, denticionista todavía, bueno, no está mal la radiografía, ¿cierto? Es correcta, pero en el año siguiente, llega en septiembre del 2018, podemos hacer una mejor proyección, mejoramos el posicionamiento del paciente, mejoramos la capa de corte en nuestra panorámica y obtenemos una mejor imagen. Y entonces a mí me llama la atención la zona inferior, en donde puedo ver que hay un pequeño cambio de trabeculado. Nuevamente, ¿cómo es que llego a esto? Pues hago una sistematización de la visualización. A la hora de hacer la lateral de cráneo, porque esta paciente llega para un protocolo de ortodoncia, vuelvo a ver esa zona, me llama nuevamente la atención el lateral de cráneo, rectifico. Se le solicitan fotografías intraorales, entonces puedo compartir que intraoralmente pues no pareciera que hubiera algún tipo de cambio de coloración en el tejido blando, asimetría, no notaba algún cambio clínico, ¿cierto? Pero imagenológicamente sí, se procede entonces a hacer la tomografía porque ese cambio trabeculado que podemos observar con mayor precisión en el corte axial, como lo muestra la imagen, me permite saber que algo está ahí alterando ese trabeculado. Algo muy importante que empezamos a observar es que cuando yo tengo este tipo de lesiones, ya sea hipodensas, hiperdensas, que algo me está llamando la atención, yo primero tengo que ver un punto muy importante, si está relacionado o no a un órgano dentario. En este caso en específico quería enfatizar, aparte del cambio de trabeculado, el hecho de que si vemos el espacio del ligamento periodontal en esta zona está completamente intacto, lo que significa que esta lesión no está relacionada al órgano dentario. Ese es un dato muy importante para que yo pueda llegar a un presunto diagnóstico. Con la tomografía puedo cuantificar volumétricamente esta lesión, puedo ver en qué zona específica está ese cambio de trabeculado, ¿ok? Y esto se le considera un hallazgo radiográfico. La paciente, obviamente, se hace una anamnesis, en donde ya tenemos que, para dar un diagnóstico, yo tengo que hacer una serie de preguntas, ¿ok? Una historia clínica y tener mayor contacto con otra parte, no solamente con la parte imagenológica. Sin embargo, después de todas estas indagatorias con la paciente, con la mamá por la edad de la paciente, con el mismo odontólogo referidor, porque recuerden que, pues bueno, uno a veces no tiene contacto directo con el paciente. Y bueno, gracias a la ventaja de las redes y que hoy podemos comunicarnos sin importar la distancia, siempre hay un grupo de especialistas con los cuales me apoyo para poder conversar, lo cual estoy sumamente agradecida, en donde se comenzó que podría ser una cavidad o un defecto óseo simple, ¿okay? A lo cual yo no puedo llegar sin una anamnesis o una revisión clínica. Siempre el clínico tiene la parte de la información, porque nosotros, aunque no lo quieran, los radiólogos no nos hablan las radiografías, ¿okay? Tenemos que tener esa otra parte que los clínicos tienen, esa anamnesis, esa revisión, esos datos clínicos, que en conjunto nos llevan a dar un supuesto diagnóstico. Bueno, esto es un poquito de introducción a lo que es el día de hoy.
Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para el que tiene corazón, y yo espero que aquí todos tengamos memoria y corazón. Una descripción detallada ayuda a identificar los patrones y a determinar características básicas en una lesión. El diagnóstico definitivo casi siempre se basa en el análisis histopatológico. También los patólogos me han dicho, a mí los cortes no me hablan, entonces también depende de qué cantidad de muestra o qué tipo de biopsia hayamos tomado, es esto, ¿no? Pero bueno, repito, esto es un conjunto de decisiones que tenemos que hacer como especialistas para llegar al beneficio del diagnóstico para el paciente. Quisiera enfatizar estos 7 puntos que quiero englobar para que a partir de hoy empecemos a practicar este tipo de descripciones para poder interpretar nuestros estudios imagenológicos. La primera de ellas es la localización anatómica. Tengo que saber indicar con precisión en qué zona, en qué región está ubicada esa imagen que me está llamando la atención. Muchas de las veces quizás no tengo claro qué es o a lo que me estoy enfrentando. Primeramente necesito conocer la anatomía normal para saber que algo no está normal. Pero sí es muy importante que sea yo muy específica en dónde la estoy encontrando, porque en base a eso es que me va a ayudar a ir descartando ciertas cosas. Todos estos puntos no es que sean uno más importante que otro, empecé por orden de importancia, al contrario, todos ellos son sumatorios para poder llegar a un diagnóstico. Y tenemos que decir en dónde está ubicada esta lesión, dónde la estoy encontrando. ¿Por qué? Porque algunas alteraciones tienen predilección por determinadas áreas y otras desarrollan solo en un sitio. Tengo que saber si está en la parte anterior de la mandíbula, en la rama, en maxilar, en vías aéreas, se está desplazando, etcétera, ¿cierto? Ejemplo de esto, lo tomo aquí, literal. El ameloblastoma se encuentra localizado con mayor frecuencia en la mandíbula, presentándose en un 75% de las veces en el área de molar y la rama ascendente. Es un ejemplo del por qué necesito saber ubicar perfectamente en qué zona específica está localizada esa patología. Punto número 2, el tamaño. Necesito saber las dimensiones, los límites y las extensiones que esta lesión está abarcando. El desde hasta, en todas las dimensiones. Recuerden que si tengo imagenología 2D, pues bueno, tengo limitada esa información, pero me puedo apoyar con otro tipo de proyecciones. Lo importante aquí es que sepamos las dimensiones de la lesión a las cuales yo me estoy enfrentando. El tamaño no importa como tal. No es que me importe el saber de qué tamaño estoy hablando de la lesión, sino yo tengo que tener conciencia de con qué está relacionada toda esta lesión, a quién está involucrando esa lesión. Puede haber lesiones muy pequeñas o muy grandes, eso es indistinto, simplemente tengo que saber en dónde se está desarrollando, cómo está ubicada esa lesión. Repito, aquí tengo una panorámica donde me muestra el gran tamaño de esta lesión, ¿ok? De manera mesiodistal, tengo una imagen plana nuevamente. Es muy importante que siempre sepamos que no voy a sustituir un estudio con otro, al contrario, voy a irlos complementando. Una periapical me da el detalle y la nitidez que yo necesito para saber incluso la densidad que está teniendo esta lesión, cosa que probablemente ninguno de los otros estudios me va a dar, pero por eso es que voy complementando. Hasta aquí yo tengo información de la densidad y la expansión que está teniendo, perdón, de las dimensiones que están teniendo mesiodistalmente, pero yo no veo la expansión. Entonces, por eso es que en este caso, que tengo imágenes 2D, puedo hacer un cambio en el eje del rayo para poder ver si está expandiendo esa lesión. En este caso hacemos una oclusal inferior y vemos concretamente cómo toda la cortical lingual está expandiendo ese hueso. Y ahora noten, vamos a un siguiente punto más adelante, pero noten cómo la densidad que tiene la lesión también me da un dato muy importante acerca del tipo de lesión. Porque tengo que saber cómo están constituidos los tumores, cómo están constituidos los quistes y qué va a haber dentro de esto. Por formación de imagen es que se hace también un dato muy importante el hecho de la densidad. Más adelante lo vamos a tocar. ¿Okay? Ahorita estamos en el punto de tamaño. Nuevamente, otro caso, es muy importante, nuevamente, sistematizar. Voy a observar qué veo en esta panorámica en todas las áreas. Me voy específicamente a esta zona del 4.2 y 4.3, ¿ok? A nivel apical, y entonces hago una exploración de mi paciente, una anamnesis, el clínico, pues bueno, nos va a dar algún dato, ¿verdad? Veo extraoralmente una ligera asimetría facial, no nos alcanza a percibir correctamente por la fisonomía del paciente, pero también intraoralmente veo que no hay cambios de coloración, hay ligera palpación ligeramente dura la zona. Se procede a hacer la tomografía y entonces aquí sí puedo ver claramente y puedo cuantificar que es la zona
que estoy encontrando. Hay una osteólisis en la zona, ¿ok? Lo puedo ver perfectamente aquí. Una lesión multiloculada con una expansión de la cortical vestibular. El corte axial siempre nos ayuda a evidenciar muchísimo más esto. Veo aquí una fina cortical. Ven acá. ¿Okay? Siempre es muy importante comparar un lado con el otro. Cuando a veces la lesión no es muy clara o no alcanzamos a percibir 100%, es muy importante que compares lado derecho e izquierdo para que veas el trabeculado claro que puede existir tanto de uno como del otro, para que podamos percibir más esas zonas, ¿ok? Entonces, estos son cortes transaxiales en donde yo veo como esta lesión, ahora sí hay una relación con el órgano dentario, una ligera expansión, un adelgazamiento, y vemos la forma, ¿ok? No es completamente redondeada, ¿ok? Estamos hablando de que encuentra multilocularidades, aunque hay una expansión en la tabla vestibular. Y también pierde la continuidad a nivel lingual. Estamos hablando de que tanto hay compromiso vestibular como compromiso lingual. Ese es el procedimiento quirúrgico. En este caso, estamos hablando de me fue la onda. Un aneurismático, perdónenme. Aquí el procedimiento está muy claro, en donde se manda a hacer un estudio histopatológico, es muy importante. Aquí el patólogo es el que nos ayuda en todo esto, donde nos permite hacer el análisis histopatológico para llegar al diagnóstico definitivo. Perdón. Algo que quiero enfatizar aquí es el hecho de que en una tomografía yo voy a encontrar una medida 1:1. Lo que yo vea en mi tomografía es lo que voy a tener en mi paciente en boca. Por eso es muy importante que yo haga un recorrido de mi tomografía para que yo las dimensiones y las estructuras anatómicas relacionadas que yo vea digitalmente en mi tomografía es lo que yo voy a encontrar al abrir a mi paciente. Eso es muy importante para el cirujano, tener esa información completa. Este es un siguiente caso, en donde aquí vemos el tamaño de la lesión es más pequeña. Yo pudiera ver en esta panorámica quizás solo una lesión apical, ¿cierto? Pero es muy importante para nosotros, no solo quedamos con una dimensión bidimensional, sino yo tengo que tener el tamaño completo de esta lesión y también se procede a hacer la tomografía, en donde aquí veo y cuantifico volumétricamente cómo esa lesión ha destruido, no solamente a nivel mesiodistal, como en el corte coronal que vemos acá, sino en el corte sagital aprecio perfectamente cómo se ha perdido la tabla palatina. ¿Okay? Esta lesión ha expandido de tal manera que ha destruido toda esta zona, la zona anterosuperior. Volumétricamente yo puedo cuantificar esto en una tomografía y es muy importante también para el clínico, porque así puedes saber la cantidad de tejido que puede retirar y que puede colocar. En este caso, se realiza un injerto en donde me pregunta el periodoncista qué cantidad de hueso va a necesitar también para poder colocar en ese defecto, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos cuantificar volumétricamente esa cantidad de lesión y pues bueno, se hace un raspado, se hace una limpieza de ese procedimiento infeccioso, ¿ok? Y se realiza el injerto. Otro punto muy importante es la forma de estas lesiones puedan tener. Es una de las características más específicas y útiles que contribuyen al diagnóstico imagenológico. La forma que puede presentar una lesión en proyecciones imagenológicas es unilocular, multilocular, pseudolocular y redonda. Todos estos son puntos muy importantes que debemos ir identificando poco a poco para saber en qué momento se encuentra la forma. Ejemplo de esto son estas imágenes. Todas son imágenes radiolúcidas, si lo queremos mencionar así. Todas están destruyendo hueso, todas están causando osteólisis, pero no todas tienen el mismo patrón si los observan. Unas son multiloculares, incluso la densidad aquí también es distinta. Esta sigue siendo radiolúcida, pero es unilocular y completamente bien circunscrita. A esta se le llama festoneado, ¿okay? Porque está girando o buscando la forma de los órganos dentarios, festoneando las partes apicales. Entonces, todas estas formas también tenemos que tener muy
tenemos que ser muy observadores para ver la forma que están teniendo este tipo de lesiones, porque eso nos habla de el trayecto que están teniendo para desarrollarse. En este caso, por ejemplo, tenemos la presencia de un tumor odontogénico queratoquístico que no expande, está destruyendo por completo, pero crece a expensas del hueso, crece a expensas del hueso reticular, entonces no expanda a diferencia del ameloblastoma. Entonces, todo ese tipo de información respecto a la forma que puede tener una lesión nos es sumamente importante para poder llegar a un diagnóstico. Nuevamente, la periapical nos da el detalle de la forma que está teniendo y el crecimiento que está teniendo esa lesión. Obviamente aquí pude haber complementado con la tomografía, en este caso cuando tenemos en ese entonces cuando teníamos este caso, lo contamos con la tomografía, pero obviamente a nosotros como diagnóstico la tomografía quizá solo era complementario, como las imágenes 2D fue suficiente para llegar a un supuesto diagnóstico. La parte quirúrgica sí era muy importante ver cómo estaba involucrando las estructuras anatómicas adyacentes, pero como diagnóstico muchas veces el diagnóstico lo logramos a través de las imágenes 2D. Pero en este caso tenemos una nueva panorámica, ¿ok? Aquí sí, lo que quiero que observen es que está reabsorbiendo las raíces, que es también un dato más adelante de los que tenemos que observar, ¿ok? Pero nuevamente la forma, unilocular, ¿ok? Hacemos una tomografía para ver en la representación multiplanar las 3 ventanas de los cortes. Tengo un corte coronal, ¿ok? Y estoy viendo cómo está expandiendo por completo hacia lingual, la cortical. Tengo un corte sagital y un corte axial. En el corte axial yo quiero enfatizar algo, un dato muy importante para cuando nos topamos con este tipo de lesiones hipodensas. Ya cuando hablamos de tomografía hablamos de hipodensidades. Aquí estamos viendo cómo la lesión parte del CDC, del órgano dentario, de la unión cemento esmalte, y eso significa que estamos frente a un quiste odontogénico. Eso nos da mucha información porque tenemos que ser muy específicos al recorrer nuestro volumen y ver de dónde está partiendo esa lesión. Recuerden cuando mencionaba que si está relacionado o no al espacio del ligamento periodontal. Bueno, aquí nuevamente tenemos que ver esa lesión de dónde está partiendo, a partir de dónde están haciendo. Si todas son, en este caso, hipodensas, pero qué forma están teniendo, ya vamos, qué tamaño están teniendo y de dónde están partiendo. Son puntos muy importantes que no es que los veamos de manera aislada, sino que tenemos que hacerlos en conjunto e ir sumando toda esta información. Bordes o periferia. Tenemos que ver, esto es muy importante también, que seamos muy observadores en ver si están definidos, poco definidos, si el cambio del trabeculado es parcial, ¿ok? Si están corticalizados, escleróticos, si esa lesión está encapsulada y tiene un halo radiolúcido alrededor de ella. Todas estas características también son datos muy importantes que nos van a ayudar al final a tomar una decisión e ir descartando de toda la lista que podemos tener de patologías, ir descartando, que esto es lo importante de ser observadores. Obviamente yo no tengo la misma impresión diagnóstica cuando veo algo como esto, a que cuando veo algo como esto. A esto me refiero con bordes. Aquí en esta lesión yo no logro diferenciar claramente a dónde termina y dónde empieza mi lesión, ¿cierto? En cambio esta sí, yo tengo un borde completamente definido de mi lesión. Tengo una forma definida, un borde definido, sé perfectamente de dónde empieza y dónde acaba. Ok, esta es una imagen 2D en donde yo nuevamente tengo solamente una dimensión, ¿cierto? Pero a eso nos referimos con bordes, que tienes que saber perfectamente definir dónde está tu lesión, ¿ok? Es una panorámica tomográfica, y aquí tenemos un corte axial en donde el borde se ve perfectamente, ¿ok? Tengo una cortical expandida por completo, esa lesión está expandiendo el hueso, pero la veo, logro diferenciar en dónde está esa lesión, dónde empieza y dónde acaba, ¿cierto? Si yo recorro el volumen, puedo ver perfectamente ese borde esclerótico. Entonces, eso es muy importante, es una lesión hipodensa, de hecho en este caso es una lesión combinada porque tenemos también aquí un odontoma complejo. Entonces, son dos lesiones. Aquí estoy hablando de algo hiperdenso y aquí estoy hablando de una lesión hipodensa que está expandiendo la cortical vestibular con un borde perfectamente definido. ¿Okay? Esto habla del tiempo de evolución. El tiempo de evolución me va a determinar qué tan rápido ha sido el crecimiento de esta lesión que ha permitido que el hueso se vaya regenerando, reparando, defendiendo de alguna manera que genera esta cortical.
Cuando hay esto, estamos hablando de lesiones benignas, es una lesión tumoral de gran tamaño, por supuesto, vean el tamaño que está teniendo esto, ¿sí? Pero su crecimiento ha sido lento, y estamos hablando de que esto es un dato muy importante de tumores benignos. Esta es la panorámica, después de haber sido operada, me parece que a los 6 meses, y este es al año aproximadamente, ¿verdad? Estábamos frente a un quiste odontogénico y un odontoma complejo que se retiraron, se extirparon, y bueno, este ya es el éxito del tratamiento. Nuevamente, tenemos otro caso. Este caso es un poco particular porque lo envían para una tomografía de campo pequeño, un FOC 5x5, en donde el doctor estaba preocupado por esta lesión porque hizo una periapical en su consultorio, iba a restaurar este órgano dentario, es un restaurador, un amigo mío, pero me dice, oye, por favor, realiza una tomografía, quiero restaurar, quiero ver. Y bueno, en realidad me llama a mí más la atención esta otra zona, ¿cierto? Yo digo, bueno, vamos a proceder a hacer una tomografía, pero le comentó al paciente, le comentó al doctor que vamos a ampliar el FOD, vamos a hacer un campo un poco más grande para que podamos abarcar no solo la zona que me pide, sino también la zona más anterior, ¿verdad? Que era lo que más me llamaba a mí la atención en este momento. Y aquí nuevamente, claro, es más evidente que estamos en la representación multiplanar, y ahora sí puedo medir nuevamente con mi tomografía y puedo ver claramente cómo esta cortical vestibular nuevamente está siendo expandida por la lesión osteolítica que está aquí. Nuevamente yo necesito datos clínicos para poder saber si ahí hubo algún dato de trauma, ¿sí? Que en este caso era así, el paciente había sufrido un trauma hace algunos años, entonces con toda la clínica, con toda la anamnesis, con todos los datos imagenológicos, con las características que tiene esto, se llegó a la conclusión de que, perdón, era un quiste aneurismático, por el dato del trauma, me parece que había tenido un choque en esa zona, y bueno, este es el procedimiento quirúrgico. Nuevamente el adelgazamiento que podemos ver aquí de la cortical es muy, muy claro. Me gusta poner estas fotografías representativas porque es la información verídica que nos está dando la tomografía. Vemos cómo la cortical se veía perfectamente adelgazada, y es este. Hacen el abordaje y vean cómo aparece aquí un pequeño cascarón de que la lesión estaba destruyendo por completo esa zona de la mandíbula. La comparativa, recuerden que la representación volumétrica es meramente representativa como tal, de manera, es un poco mercadotécnica, un poco para poder mostrarle al paciente y él se pueda entendernos, o incluso para nosotros mismos ubicarnos espacialmente en zonas anatómicas que estamos observando. Estamos en el punto de los bordes, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo los bordes ya no son tan definidos como en las lesiones anteriores, ¿verdad? Aquí los bordes se van haciendo más difusos, y eso es importante nuevamente. Datos clínicos, datos imagenológicos que tenemos que ir observando y recaudando para poder ver. Intraoralmente vemos las características, pues bueno, no son completamente agradables, perdónenme. Y entonces vuelvo a los bordes. Aquí tenemos esta apariencia de dientes flotantes, ¿ok? Ya no tenemos un borde completamente esclerótico, definido, yo no puedo ver de dónde a dónde está mi lesión, ¿cierto? Aquí ya estoy teniendo dudas acerca de esto, y cuando tengo bordes difusos, estamos hablando que puedo tener al menos una idea de que estoy frente a una neoplasia maligna. Entonces, por eso los bordes son sumamente importantes que empecemos a observarlos cuando estoy frente a una lesión. Puede ser maligna, puede ser infecciosa, ¿ok? Todo esto depende. Obviamente el diagnóstico final es sumamente diferente, pero por eso es que no solamente lo voy a hacer con una imagen. Yo tengo que ir indagando clínicamente aspectos, historia, ¿ok? Veo cómo el corte axial, yo evidencio nuevamente esta zona, ¿ok? Recuerdan el caso anterior, en los cortes axiales me mostraban perfectamente el borde en la parte vestibular. Aquí no veo nada de los bordes que yo pudiera observar escleróticos. Aquí no veo bordes, entonces están muy difusos, y la clínica pues me habla acerca de la duda de una neoplasia maligna, ¿cierto? Presento al dueño de mi vida. Nuevamente agradezco al doctor Uguaguayo que nos da estos casos también, porque
tenemos una proyección panorámica, donde esto es más específico también acerca de los bordes. Quiero que se concentren en esta zona. Nuevamente sistematizamos nuestra visualización, vemos todo lo que puede tener mi panorámica, comparo un lado con el otro y vean claramente cómo el trabeculado de esta zona no tiene nada que ver con el trabeculado de la parte derecha. Entonces, nuevamente, aspecto de madera polillada. Eso es muy, muy importante que empecemos a ver el borde que tiene nuestra lesión. Recuerden que cuando no tenemos bordes definidos, estamos hablando de que la lesión creció en una velocidad muy grande, no permitió al hueso que hubiera reparación, estamos frente a un proceso infeccioso o un proceso maligno. Nuevamente, para poder decidir y dar un diagnóstico como tal, no puedo hacerlo sin la clínica. Recuerden que las imágenes no nos hablan solas, sino que tenemos que hacer un conjunto, por eso somos un equipo multidisciplinario y por eso la importancia de estos espacios en donde podemos compartir, porque hoy las ventajas de la tecnología nos permite acercarnos y nos permite tener mayor comunicación y fluidez para beneficio de nuestro paciente, ¿verdad? Este es otro caso, parecía el mismo, es muy similar, pero no lo es. Está en la misma zona, la zona posterior, y veamos nuevamente, cambio, sistematizo. Observo, veo, no solamente órganos dentarios, que también pudiera tener muchas otras cosas, pero me llama la atención el cambio de trabeculado de un lado y del otro. Entonces, ese es el caso anterior, ¿okay? Vemos ahí clínicamente cómo se observa la piel en el tejido blando. Entonces, imaginológicamente pudiera pasarlo por algún punto, pero si la clínica me está dando este dato de retardo de cicatrización, etcétera, entonces más vale complementar con un estudio histopatológico que me ayude a poder llegar a un diagnóstico mucho más preciso y mucho más certero, ¿cierto? Pero todos en conjunto. Este pequeñito tiene 3 años, ¿ok? Fue un caso bastante reciente. Aquí... Y agradezco al doctor López Pascual por brindarnos este caso. Este pequeñito viene con la mamá, nos pide una tomografía, tiene 3 añitos, entonces no hay edades límite para poder hacer una tomografía. Pero recuerden que estamos cuidando mucho la protección contra la radiación, entonces una tomografía tiene que estar muy justificada con pequeñitos de esta edad. Entonces, en este caso hacemos una panorámica primeramente para ver a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? Y vean, nuevamente sistematizo, observo, ¿ok? Y vean el cambio del trabeculado en la zona. Y no solamente eso, tengo una pérdida de continuidad aquí en la basal, ¿cierto? Hay una zona aquí que me llama mucho la atención junto con toda esta zona. Entonces, sí procedemos a hacer la tomografía o el intento de, porque la verdad es que es muy difícil que un pequeñito se quede completamente inmóvil. Entonces, disculpen las imágenes, tienen movimiento. Esta es una tomografía con bastante movimiento, pero bueno, creo que alcanzamos a observar la parte importante, que es la pérdida de continuidad, no solamente de esta zona, sino más hacia la parte posterior. El cambio del trabeculado, ¿okay? Los bordes difusos, ¿okay? Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho con la historia clínica. Yo quisiera regresar un poco aquí. Ven esta cicatriz que nos llama muchísimo la atención. Entonces, este es un caso que sigue latente todavía, está en estudio, porque yo quisiera, que me llama mucho la atención esta zona, probablemente hubo un traumatismo, una fractura, y de ahí un proceso infeccioso involucrado en toda esta zona, ¿ok? Lo van a ingresar, ¿ok? Al hospital para podernos indagar un poco más. Pero bueno, todo esto es complementario, es comunicación con el maxilofacial, es comunicación con la mamá era una persona muy joven, en que negó por completo que hubiera tenido una caída, sin embargo, las cicatrices pues nos dicen algo diferente. Entonces, es muy importante siempre indagar en la historia clínica, siempre observar las imágenes, siempre observar la clínica, porque pues ya tiene reacción intraoral a todo esto, ¿cierto? Punto número 5 es la densidad, ¿ok? La densidad que puedo yo ver en todas estas lesiones, si es radiolúcida, si es radiopaca, si es mixta, hablando de una tomografía, si es hipodensa, si es hiperdensa o si es isodensa, ¿ok? Un punto muy importante que quisiera mencionar al respecto aquí es que mientras mayor densidad tenga mi sujeto o mi zona en específico, mayor absorción tiene esa zona, por lo tanto genera una mayor radiopacidad. Recuerden que las proyecciones radiográficas son sombras,
Entonces, esta es como la ley de lo que vamos a ver como resultado. A menor densidad de la zona, menor absorción, el rayo pasa directamente, lo deja pasar y hay una menor radiopacidad. Por eso el resultado imagenológico de cada una. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que entender la formación de imagen para saber el resultado y cómo se está comportando el hueso y por qué. Cuando hablamos de imagenología 2D, tenemos imágenes radiolúcidas, imágenes radiopacas, e imágenes mixtas. ¿Okay? Eso nos habla de la densidad de lo cual me estoy enfrentando, me habla del comportamiento de la lesión, ahora está generando hueso o está destruyendo hueso, también es sumamente importante. Cuando hablo de tomografía, estoy hablando de hipodenso, hiperdenso, isodenso. Hipodenso porque estoy completamente destruyendo, como lo vimos. Hiperdenso, tengo una zona de mayor densidad, mayor absorción del rayo. ¿Okay? E isodenso es porque quizá no estoy abarcando zonas de tejido blando o algunas involucro vías aéreas, por ejemplo, en este caso, donde no debería. ¿Sí? Entonces, son los tres que ya voy a mencionar en tomografía. Como en este caso, tengo una forma muy similar, ya hablamos de forma, ¿ok? Tengo un tamaño muy similar, ya hablamos de tamaño, que es otro punto, ¿ok? En estas dos lesiones. La zona también es otro punto que ya mencionamos, uno está abarcado en el maxilar superior, otro está en vías aéreas, en una parte del seno maxilar derecho, ¿ok? Pero una es isodensa y otra es hipodensa, ¿ok? Entonces, una está abarcando zonas de vías aéreas, otra está destruyendo hueso. Entonces, el comportamiento que yo voy a tener en las densidades me va a dar, obviamente, un diagnóstico completamente distinto, que aunque sean en tamaño y forma muy similares, obviamente, el comportamiento que están teniendo esa lesión no es lo mismo. Estamos hablando probablemente una lesión apical, un quiste apical, y acá estamos hablando de un quiste de retención mucoso. Nuevamente, otro caso, seamos más observadores. Yo sé que hoy me siento hablando un poco rara frente a la computadora, ¿verdad? Pero como tarea, empiecen a ejercitar esto y yo juego con mis alumnos al yo veo y qué vemos en nuestras panorámicas, ¿verdad? ¿Qué empezamos a ver? Y nuevamente hagan ese ejercicio de comparar un lado con el otro, comparémoslo ahora, y empezamos a ver esta zona. ¿Sí? Empezamos a ver el cambio de densidad entre este seno maxilar y este otro. Recuerden que los senos maxilares son vías aéreas que tienen que verse ligeramente radiolúcidos. Entonces, aquí hay algo que me está causando esa densidad. Por formación de imagen, algo está deteniendo el rayo, algo está ocupando esa zona que me está generando esta densidad, al igual que acá abajo. So, obviamente se procede a hacer la tomografía y miren con lo que nos encontramos. Tenemos un corte coronal, sagital, axial. Recuerden que ahora tenemos que pensar en anatomía tomográfica. Ya no es igual que como muchos estamos acostumbrados a ver anatomía panorámica, anatomía 2D. Ahora tenemos que pensar en 3D. Tenemos que empezar a estudiar anatomía tridimensional. Y tengo un corte coronal donde veo al paciente de manera anteroposterior, ¿ok? Y tengo el órgano dentario completamente desplazado, una lesión isodensa, ¿ok? Vean el lado contrario donde tengo el seno maxilar completamente íntegro, ¿ok? Aquí ya está abarcando parte de los cornetes, el ostium completamente comprometido, ¿ok? E incluso el piso de órbita. Entonces, vean el corte sagital, el órgano dentario está completamente desplazado a piso de órbita, y el corte axial. Vean cómo está abarcando, incluso pasando la línea media de esta zona. Es sumamente importante para el cirujano que va a poder ver esta lesión, qué está involucrando, qué estructuras anatómicas adyacentes está teniendo esa lesión, porque pues él va a ver qué se va a encontrar ahí, ¿cierto? Es muy importante que podamos hacer un recorrido total de lo que voy a tener en esa lesión, a quién está involucrando, qué tanto está expandiendo, si está destruyendo, si solamente está expandiendo, que vean el piso de la órbita, ¿okay? Entonces es sumamente complejo, ¿no? Es el días etmoidales, ¿okay? La concha bullosa de este lado, ¿okay? Entonces toda esta parte anatómica tengo que tenerla bien específica, identificada, porque el abordaje pues es sumamente importante, ¿okay? Ya pude solamente obtener una fotografía del órgano dentario que retiraron. Me comentan que estábamos frente a un tumor odontogénico queratoquístico, probablemente sobreinfectado. Y bueno, hablando de densidad, nuevamente, el siguiente punto, ahora tengo una imagen hiperdensa, ¿ok?
¿ok? Esto es algo más común que todos probablemente hemos visto en la clínica, que son unos toros sublinguales bilaterales que podemos observar en los tres cortes coronales, donde los veo, esta es la rama, este es el paladar, y aquí tengo mis toros de manera bilateral, ¿ok? Este es el corte axial, veo aquí mis toros con la densidad, con hiperdensidad. Esta es la fotografía clínica y me gusta colocar la representación volumétrica porque vemos nuevamente enfatizando cómo gracias al voxel isotrópico del COMBIN podemos tener una medida 1:1 de lo que tiene mi paciente en boca. Perdón. Tenemos este caso en donde también hay una densidad, ok, aquí es radio opaco porque estoy hablando de imágenes 2D, pero bueno, me llama la atención, veo y tengo que saber si esto está por enfrente, por detrás, está involucrando o no raíces, ok, entonces es sumamente importante aquí complementar con una tomografía para un abordaje quirúrgico, porque bueno, este niño va a ser sometido a tratamiento de ortodoncia. Entonces encontramos con un odontoma compuesto por múltiples dentículos, ok, entonces vemos aquí cómo están los dientitos, compuestos. Entonces, por eso un odontoma compuesto y es hiperdenso, densidad nuevamente. Este es otro caso bastante particular y bastante raro. ¿No? Este caso en específico son sumamente raros. Vemos aquí nuevamente en el punto de densidad, okay. Corte coronal, corte sagital y corte axial. Vean cómo está expandiendo, está involucrando la parte vestibular, la parte lingual, y vean cómo la densidad me habla no solamente de una zona hipodensa, no solamente está destruyendo, sino está generando estas calcificaciones, ¿ok? Que me habla de las características de un tumor odontogénico adenomatoide. Tengo que tener mucho cuidado con las densidades que se están presentando en estas particulares lesiones, ¿ok? El comportamiento que están teniendo, las zonas que están involucrando, la expansión que está causando. Perdón, es un TOEC, tumor odontogénico epitelial calcificante, dije TOA, disculpen. Tumor odontogénico epitelial calcificante, precisamente con ese nombre se le denomina por este tipo de calcificaciones y estas densidades causadas dentro de la lesión. Tenemos un siguiente caso en donde este paciente también llega por una tomografía para implantes porque van a restaurar esta zona anterosuperior, pero al hacer la panorámica del paciente nos encontramos con esta zona radiolúcida. Nuevamente estamos en panorámica 2D, entonces hablamos de imágenes radiolúcidas en el cuerpo mandibular inferior derecho, a nivel apical del 4.7 y 4.8. Entonces, nuevamente, tengo una forma definida, un borde definido, ¿ok? Entonces, tengo que hacer clínica para saber si tiene sintomatología, si hay dolor, si sabía el paciente que existía ahí o no. Entonces, tengo que tener una clínica y tengo que ver los puntos ya mencionados para poder ayudarme a dar un diagnóstico. En este caso se procede a hacer la tomografía, obviamente se le envían al doctor las mediciones de la zona que él requería hacer su implante, todo, ok, pero particularmente nos llama la atención esta zona que está generando esa imagen radiolúcida en la rama mandibular. Este es un defecto óseo de Staffne, una cavidad idiopática, en donde se genera en la parte de la glándula sublingual en esta zona. ¿Okay? Es una parte anatómica, una variación anatómica que no se considera como tal una patología, simplemente una variante anatómica, pero obviamente si vemos esta panorámica nos llama muchísimo la atención y nos salta enseguida por saber que algo radiolúcido, siempre en nuestra cabeza es un proceso osteolítico, ¿cierto? Pero tenemos que recordar en particular por la zona, por la forma, por los bordes, nuevamente todos esos puntos que acabamos de mencionar anteriormente. Si vamos haciendo checklist de estos, llegamos al diagnóstico acerca de que es una cavidad idiopática de Staffne. Nuevamente, otro caso, hablamos de densidades. Tengo que ver sistemáticamente todas mis estructuras anatómicas adyacentes, mis órganos dentarios, y nuevamente llego a
las vías aéreas. Nunca se olviden de los senos maxilares, tienen que tener mucha interconsulta con los otorrinos, ¿ok? Corte coronal, sagital, y veo completamente esta zona del seno maxilar derecho. ¿Qué me tiene que importar aquí? Un punto número 1. ¿Me compete o no me compete? Bueno, me compete porque es mi paciente, ¿cierto? Y tengo que cuidar la integridad, su salud integral. Pero, ¿tiene que ver con órganos dentarios? Sí o no. El del lado derecho, aunque parezca un poquito más escandaloso, no tiene origen odontogénico, ¿ok? Estamos hablando de una sinusitis crónica probablemente o estacional, pero del otro lado también tengo una reacción en una inflamación de piso en seno maxilar, ¿ok? Y esta sí está completamente relacionada al órgano dentario. Entonces, esta sí es completamente de mi incumbencia, en donde yo tengo que hacer algo en esa zona. Obviamente, en complemento con un otorrino, por supuesto, pero esto es de origen odontogénico, esto no. Entonces, tengo que tener también mucho cuidado con este tipo de zonas. Y bueno, los invito a reciclar, reutilizar y reusar. Efectos sobre las estructuras adyacentes, ya voy, tenemos el tiempo encima. Ese es un punto también sumamente importante que ya hemos ido mencionando incluso, es los efectos que tienen este tipo de lesiones respecto a las estructuras circundantes. Tengo que ir viendo en dientes si hay reabsorción, si hay destrucción, ¿ok? Si solamente lo está desplazando, si está o no involucrado al órgano dentario, como lo mencionamos en algunos casos particulares, ¿ok? ¿Qué le está haciendo al hueso? ¿Cómo se está comportando esta lesión respecto a si está expandiendo únicamente o está creciendo a expensas del hueso? Eso también nos habla del tipo de lesión, el tipo de tumor al cual nos estamos enfrentando. Y los tejidos, ¿ok? Está inflamando, o tú puedes ver una lesión imagenológica de gran tamaño, como en el caso del tumor odontogénico característico, y físicamente el paciente no tiene sintomatología, no tiene asimetría, no pasa absolutamente nada, porque esta lesión crece a expensas del hueso sin causar expansiones, que es completamente diferente a lo del ameloblastoma. Aunque imagenológicamente sus características son similares, el ameloblastoma expande o suele expandir hueso. Entonces, tenemos que ser también muy específicos cuando veo qué le está haciendo esta lesión, cómo se está comportando para causar a las estructuras anatómicas adyacentes. En este caso, llega la paciente por una panorámica. Nuevamente, jugamos a yo veo, ¿ok? Y vamos a sistematizar, porque ahora ya todos sistematizamos nuestra visualización de panorámicas. Y entonces ya jugamos todos a comparar un lado con el otro, y me encuentro con esto. Tengo una ausencia de órganos dentarios, sí, pero a veces es casi regular, tengamos ausencia del 1,8, pero me llama la atención acá arriba. Y entonces sí necesito saber con qué está involucrado este órgano dentario o esta lesión, porque pareciera incluso aquí tener una zona radiolúcida en la parte posterior, ¿cierto? Hacemos una tomografía y miren, completamente aislado. El seno maxilar incluso está prácticamente intacto, hay una inflamación acá, pero que no tiene nada que ver con este órgano dentario. ¿Okay? Está desplazado anatómicamente. ¿Okay? No es que esté una lesión presente, simplemente que el capricho de la naturaleza lo hizo desarrollarse ahí, cosa que no veíamos en la panorámica. Panorámica probablemente pensábamos que estaba involucrando algún tipo de lesión, ¿ok? Obviamente, aquí ya involucramos otras cosas en decidir si se retira o no. Es muy importante conversar con el paciente, conversar con el cirujano, saber la pericia del cirujano, ¿no? Para poder quitar ese órgano dentario. Muchos de ellos me dicen, molestia, que no molesta, no la molestes. Pueden tener razón, pero obviamente al paciente se le tiene que informar la presencia de este órgano dentario, ¿cierto? Lo vemos acá en la representación multiplanar. Volumétrica. Ok. Otro caso más. Estructuras, estamos en otro punto en donde ya hablamos de qué le está haciendo las estructuras. El órgano dentario está involucrado, está desplazado, el nervio dentario inferior, ¿qué es lo que le está realizando? Lo está destruyendo, lo está desplazando, lo está empujando. Entonces, todas estas características necesitamos tener mucha atención acerca de esto. Vean el nervio dentario, el techo está completamente intacto, lo vemos completo. ¿Sí? Entonces está solamente siendo desplazado, está adelgazando completamente la tabla lingual, expandiendo la tabla vestibular, y nuevamente vemos cómo está involucrando
al órgano dentario, desplazándolo de manera caudal por completo. Vean nuevamente aquí, puntos sumando, bordes. Tengo un borde completo, aunque la lesión es de gran tamaño. Tengo un borde muy circunscrito y esclerótico, entonces estoy hablando de una lesión benigna tumoral. Sí, tumoral, bueno, pero benigna. Listo. Nuevamente, estructuras adyacentes. ¿Okay? ¿Qué le está haciendo? Que es el caso que ya vimos. ¿Okay? Y el último punto, voy a terminar a tiempo. El último punto, que es el tiempo de evolución. ¿Okay? Como ya también se los venía mencionando, es muy importante saber qué tiempo tiene esa lesión. Esto es un poquito complicado porque muchas veces no podemos entender cómo lesiones de gran tamaño están ahí y el paciente esperó a que llegaran a ese tamaño, ¿verdad? Eso sigo sin entenderlo, pero es muy importante que tratemos de preguntar al paciente desde cuándo se presentó, ¿ok? Porque entonces, como lo mencionamos anteriormente, el tiempo de evolución nos habla acerca de si tuvo un lento crecimiento o un crecimiento rápido, estamos frente a un proceso tumoral causando bordes, o un proceso infeccioso, o un proceso sobreinfectado, o estamos, que si tiene muy poco tiempo de evolución, estamos frente a un proceso o una neoplasia maligna. Entonces, el tiempo de evolución también es un dato sumamente importante que tenemos que indagar. Muchas gracias, ¿ok? Siempre me gusta esta frase porque me gusta estar también del otro lado y muchas gracias por la oportunidad acá de estar de este lado y poder coincidir con gente que nos permita ver más cosas y podamos compartir esta charla entre colegas, ¿verdad? Entonces, para mí, esta diapositiva que es como la clave, la base, una revisión clínica, un apoyo imagenológico, hacemos una interpretación junto con el estudio histopatológico, hacen en conjunto este rompecabezas para que podamos dar un correcto diagnóstico. Hacemos todos como interconsulta, todos como equipo, junto con nuestro gabinete de preferencia, ¿ok? Es sumamente admirable que hagan estos espacios donde podamos compartir y crecer todos como profesionales. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos los que nos aportaron con casos, sí, los doctores que me dieron su autorización para compartir sus casos clínicos, ¿okay? A los centros radiológicos, en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Muchísimas gracias, Cari, por el espacio. Esta es mi generación de especialistas en radiología maxilofacial, en donde pues estudié en la ciudad de Perú con el doctor Hugo Aguayo, y hoy ya vemos un grupo de pequeños radiólogos maxilofaciales en México que estamos queriendo hacer precisamente este granito de arena en nuestro país para el cambio en la parte imagenológica. Muchísimas gracias. Para mí esa frase es invaluable y es como lo que nos representa a los radiólogos. El ojo ve solo lo que la mente está preparada a comprender. Entonces yo les dejo de tarea esta parte en donde empecemos a hacer estos ejercicios, empecemos a hacer checklist de estos 7 puntos cuando nos topemos ante una lesión. No siempre sabemos qué es, pero sí tenemos que aprender a saber cuándo no es normal. Entonces tengo que aprender anatomía 2D, anatomía 3D y empezar a ver cuando algo se sale de esos parámetros normales, ¿ok? Esos son mis datos, estoy para servirles. Muchísimas gracias por este espacio. Y nos vemos en diciembre en Veracruz. Muchísimas gracias.